Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a Biología 2. Les saluda la profesora Claudia Toledo. Iniciamos con el tema de genética como ciencia, que lo abordaremos en esta primera semana de clases. Vamos a iniciar con ¿qué es la genética? La genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de los genes y su comportamiento a lo largo de las generaciones. Los genes son pequeños fragmentos de ADN que se encuentran en el núcleo de la célula. La genética es la ciencia que estudia los factores hereditarios. Esos genes pueden ser heredados de nuestros progenitores durante la concepción. Entonces, ese intercambio de material genético que se da durante la meiosis, producto de la reproducción, se dan todas estas series de variaciones que nosotros lo vamos a estudiar mediante esta ciencia, la genética. Ahora bien, las ramas o la genética no es una ciencia aislada, sino que ha tenido una gran influencia en muchas áreas de nuestra vida. Influencias en la medicina, influencias en la agricultura, en nuestra alimentación, en el estudio de las poblaciones y la genética en el campo de la medicina ha tomado un gran auge desde el siglo XXI, que ha permitido la aplicación en este campo en diferentes áreas como lo vamos a ver más adelante. Pero la genética no es una ciencia aislada, sino que se relaciona con diferentes ciencias porque su campo de estudio es muy extenso. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a estar hablando de las ramas de la genética. ¿Cómo se relaciona la genética para el estudio o su gran campo de estudio? Ahora bien, para su campo, la genética se clasifica en genética clásica o llamada también genética mendeliana. Se clasifica o se subdivide, mejor dicho, en lo que es la genética clínica. También vamos a mencionar genética bioquímica o genética molecular. Esta rama es muy importante, así que vamos a estarla profundizando en esta clase. También tenemos la genética humana, tenemos la ingeniería genética, la genética de población y la citogenética. Vamos a abordar las ramas más importantes. Ahora vamos a hablar de la genética clásica. ¿Cuál es el campo de estudio de la genética clásica? Bueno, para iniciar vamos a mencionar rápidamente que a la genética clásica también se le llama genética mendeliana. ¿Por qué le llamamos genética mendeliana? En honor a Gregorio Mendel, quien es considerado como el padre de la genética moderna por sus grandes aportes a lo que fue el descubrimiento de los tres principios de Mendel o tres leyes de Mendel en el año de 1886. Esto lo vamos a profundizar en la siguiente clase. Entonces, genética clásica también se le llama genética mendeliana. ¿Qué estudia? La genética mendeliana estudia la herencia, la relación y concordancia con las leyes de Mendel. Explica los principios y la herencia biológica, que es un tema un concepto muy relacionado, que es lo que mencionaba anteriormente. Todas esas características que nosotros heredamos de nuestros padres o de nuestros progenitores. Eso estudia la genética mendeliana. Ahora vamos con la genética clínica. La genética clínica estudia las alteraciones hereditarias, estudia las enfermedades heredadas, las enfermedades hereditarias, como cuáles, como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, entre otras, e investiga los posibles factores genéticos que puedan influir en la aparición de una enfermedad. Esto es en lo que se centra esta rama de la biología, la genética clínica. Ahora vamos a hablar de la genética molecular o bioquímica. Yo les había dicho de que esta rama era muy interesante, ¿verdad? Habíamos mencionado de que la influencia de la genética y más que todo de la genética molecular en la medicina tomó un gran auge en el siglo XXI, quien permitió en este campo de la medicina, la aplicación de algo que se llama terapia genética. La terapia genética
toma su influencia en lo que es la genética molecular. ¿Y qué es la terapia genética? Bueno, es la corrección directa de los genes defectuosos a partir de lo que es la genética bioquímica o molecular. El ser humano puede manipular lo que es su ADN y corregir de forma directa algunos genes defectuosos. ¿Por qué se da la aplicación de la terapia genética? Bueno, porque ya habíamos hablado que habían enfermedades que eran heredadas. Entonces, incluso desde el vientre de la madre, cuando en una familia se ha dado un tipo de enfermedad hereditaria, como por ejemplo el cáncer de mama, entonces desde la formación en el vientre materno se puede dar lo que es esta terapia genética, quitar el gen que codifica para una enfermedad en específico. Interesante, ¿verdad? Entonces, esta corrección permite descifrar la posición de diferentes tipos, como mencionaba, de cáncer, la multiplicación descontrolada de las células, y esta ingeniería molecular fue lo que permitió también que el gran avance en el campo de la medicina con la búsqueda de lo que es la cura a diferentes enfermedades, específicamente el cáncer, porque se descubrió que existían diferentes tipos. A esta entonces se le llama genética molecular. Luego ahora vamos con la genética humana. ¿Qué creen ustedes que estudia la genética humana? Exacto, estudia las variaciones heredadas entre humanos. De esto se centra esta rama de la genética. Luego vamos con la ingeniería genética. La ingeniería de la genética y la genética molecular van muy de la mano. ¿Por qué? Porque la ingeniería genética es la tecnología de la manipulación y la transferencia del ADN. Toda esta tecnología se aplica en el campo de la genética molecular para producir o mediante esta ingeniería potenciar o eliminar cualidades en un laboratorio de un organismo. ¿Qué fue lo que pasó con la oveja Dolly? No sé si ustedes han escuchado del primer organismo genéticamente modificado, lo vamos a ver un poquito más adelante, que fue llamada la oveja Dolly, ya les vamos a contar la historia, y entonces también entra en este campo de la ingeniería genética la influencia que tiene la genética en la agricultura, porque la medicina y la agricultura es donde se ha dado o el mayor impacto de la genética, con la producción, escriban de ahí, de los organismos genéticamente modificados. Organismos genéticamente modificados. ¿Qué son los organismos genéticamente modificados? Pues son alimentos organismos genéticamente modificados, alimentos transgénicos, son alimentos que se han producido en un laboratorio con el fin de potencializar su producción, permitir lo que es menos captación de herbicidas, fungicidas, y también permite la resistencia a los insectos, a los insecticidas, a las plagas, que sea un alimento que tenga mayor durabilidad, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la ingeniería genética es toda esa tecnología de manipulación del ADN. Muy bien, ahora vamos con la genética de población. ¿Qué creen ustedes que estudia la genética de población? La genética de población se encarga del estudio de la variabilidad genética en una población determinada y la frecuencia de los alelos y genotipos en una producción en poblaciones. Genética de población, para ser más específica, se encarga de las enfermedades específicas de una determinada población o una determinada etnia. Por ejemplo, ahorita con lo que estamos mencionando, con lo del COVID, la genética ha permitido descubrir el tipo de virus, ha permitido desarrollar los anticuerpos, ha permitido establecer también relación entre qué humanos se produce más. Ya habían a inicio se hablaba de que se daba generalmente, se producía o se reproducía el virus en personas asiáticas. Ahora se sabe de que la mayor probabilidad ocurre en la raza
afrodescendiente. Entonces, las muertes ocurren en afrodescendientes. También se descubrió de que las muertes relacionadas con el COVID tienen que ver con enfermedades como la diabetes, como la hipertensión. Entonces, a eso se encarga la genética de población. Y ahora vamos con la citogenética. La citogenética es el estudio de los cromosomas, su estructura y su herencia. La citogenética se encarga de explicar, miren, toda la estructura y toda la composición genética, toda la composición química, mejor dicho, de lo que son los cromosomas, el ADN y los genes. Esas son algunas de las ramas más importantes de la genética. Ahora, sí me gustaría hablar de las aplicaciones que tiene la genética. Ya habíamos dicho que su mayor influencia era en la medicina y también en la agricultura. La agricultura es la que produce nuestros alimentos y nuestros alimentos son lo que nosotros consumimos a diario. Entonces, por lo tanto, la aplicación de la genética está muy relacionada con todas nuestras actividades y con nosotros mismos. ¿Qué aplicaciones tiene la genética en lo que es la alimentación? Pues ya habíamos hablado de los organismos genéticamente modificados y entre ellos están los alimentos transgénicos. Miren qué cosa la que les presento aquí en la imagen. Tenemos una naranja que en su parte interna lo que tenemos es un kiwi, vendría siendo un kiwi naranja. Entonces, ¿es posible esto, profesora Claudia? Claro que es posible. La manipulación genética puede crear esto y mucho más. A eso se le llaman alimentos transgénicos. A veces, por ejemplo, nosotros los podemos encontrar en el supermercado y son muy visibles, pero ¿qué pasa cuando yo no puedo? Tengo este tomate aquí, por ejemplo, tengo esta que es la soya y yo los veo en el supermercado y no me voy a imaginar que es un alimento genéticamente modificado. Pues sí, aunque nosotros los veamos así normales, los veamos grandes, atractivos para comer, estos alimentos son genéticamente modificados. Aquí tengo, por ejemplo, lo que es este kiwi que les digo que si lo vemos en el supermercado inmediatamente lo vamos a relacionar que es un organismo, un alimento transgénico, pero vamos a aprender más adelante cómo descubrir cuál es un alimento transgénico y cuáles no. ¿Por qué se da la aplicación de la genética? La, mm, ¿Cuál fue la necesidad de producir los alimentos transgénicos? Bueno, se daba alta pérdida en lo que eran los alimentos, cuando se producía plagas, eh, se perdían sus cosechas. ¿Y qué es lo que tienen esos alimentos transgénicos? Pues tienen químicos que permiten la resistencia a las plagas, lo que eran los insecticidas que mencionaba anteriormente, y también disminuye lo que es la necesidad de herbicidas o herbicidas en algunos, ¿verdad? Tienen, según lo que profesan la compañía generadora de estos alimentos, pues tienen grandes beneficios ambientales. Vamos a hablar aquí de una compañía, del nombre de la compañía, encargada de la producción de alimentos transgénicos a nivel mundial. Esa compañía se llama Compañía Monsanto. No se le puede olvidar el nombre, Compañía Monsanto. Esta compañía Monsanto es una multinacional ubicada en Estados Unidos que se encarga de vender y comercializar lo que son semillas transgénicas, alimentos transgénicos a nivel mundial. Se llama Compañía Monsanto. Ha sido acusada de lo que es crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa? Alrededor del mundo han habido múltiples demandas por lo que es el consumo de estos alimentos transgénicos han sido relacionados con diferentes tipos de cáncer, leucemias en niños y entonces se ha descubierto que esta empresa, sus productos no son tan beneficiosos como nosotros los vemos en la pantalla, sino que al consumir todos estos químicos se produce un daño al ADN de los organismos humanos. Muy bien, ¿cómo inició esto de los alimentos transgénicos? El primer alimento transgénico apareció en China, en una planta de tabaco resistente a ciertos virus. Eso era lo que querían crear, un alimento que fuera resistente a diferentes virus, el cual se comenzó a cultivar en 1992. Desde hace 28 años existe
o mucho antes, pero se comenzaron a comercializar en 1992. Estados Unidos no se quedó atrás y en 1994, miren, tengo un tomatito acá, crea y comercializa el primer alimento transgénico, el tomate, caracterizado por su mayor capacidad de conservación. Muy bien, imagínense ustedes que la humanidad ha llegado a tanto que ahora hay incluso sandías cuadradas, con el fin de, imaginemos nosotros, la sandía tiene una forma circular, ¿verdad? Una forma redonda, con el fin de enviar en un contenedor mayor cantidad. Las formas circulares son irregulares, unas son más grandes, otras son más pequeñas, y el volumen que se pueden llevar en una carga pues puede variar. Para controlar cuántas sandías se envían por cada cargamento, entonces han modificado genéticamente la sandía y ahora nosotros podemos encontrar sandías que son cuadradas, ¿verdad? Muy bien, todo eso es lo que ha provocado el hombre. Aplicación entonces en la alimentación. Pero profesora Claudia, usted me dejó traumado. ¿Cómo ahora voy a saber si lo que yo estoy consumiendo es un alimento transgénico? Y ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es generando millones y millones de ganancias para la compañía Monsanto? Bueno, pues tenemos que ver qué significan algunas etiquetas que nosotros podemos encontrar en nuestros alimentos. Cuando nosotros vamos a un supermercado, siempre tendemos a, mm, a ver o a llevarnos en nuestra canasta, para nuestra provisión, aquellos alimentos que se miran más bonitos a la vista, aquellos alimentos que se ven grandes, bonitos, con un bonito color. Esos alimentos generalmente son transgénicos. ¿Cómo vamos a identificarlo en algunas frutas y verduras? Bueno, cada fruta tiene un código. Si el código tiene 5 dígitos, comienza con 9 y tiene un color verde, significa que no tenemos de qué preocuparnos, que ese alimento es orgánico. Cuando vamos al súper y vemos lo que es este código que tenemos aquí, miren, que es un código rojo de 5 dígitos iniciado con 8, eso significa que el alimento es genéticamente modificado, que es de lo que estamos hablando, de los organismos transgénicos. Y cuando nosotros, anteriormente había también otra clasificación, que era cuando existían 4 dígitos en rojo, eran alimentos cultivados con grandes cantidades de pesticidas. Obviamente nadie quiere comerse un alimento que tenga altas cantidades de pesticidas. Por ejemplo, si yo me comiera esa manzana, significa que tiene altas cantidades de pesticidas y que los pesticidas son químicos para matar la hierba mala, pero no mata la planta. Entonces, ¿qué tendrá ese pesticida? Dicen que no hace daño a nosotros los seres humanos. Yo la verdad no lo creo así. Entonces, pero ahora como esto generaba preocupación y las ganancias eran menos para estas grandes industrias, entonces se quitó este tercera identificación de dígitos y entonces ahora simplemente lo incluyen aquí en lo que son los organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Es para que ustedes la próxima vez que vayan al supermercado se fijen y tengan cuidado. Las aplicaciones en la genética, habíamos hablado, miren, que tenía diferentes aplicaciones y había permitido sinceramente un cambio en el nivel de vida de las personas. Por ejemplo, antes no se sabía de qué morían las personas, simplemente apareció una enfermedad que no se sabía. Ahora, gracias al estudio de la genética, se sabe que existe lo que es el cáncer y ha habido gran controversia también en lo que es estas aplicaciones de la genética. Recordemos de que gracias a la genética también se da lo que es algún trasplantes, la terapia genética que lo menciona aquí nuestra diapositiva, la terapia genética que era la corrección de un gen defectuoso, incluso dentro del vientre materno. También tenemos el estudio de las enfermedades, la producción de medicamentos, la producción de vacunas, la producción de medicamentos de diferentes enfermedades, un diagnóstico clínico acertado. Ahora ya sabemos que existe el tipeo de la sangre, las diferentes pruebas, pruebas PCR, la terapia genética, la manipulación
de los genes desde el vientre, los patrones hereditarios. Ahora, por ejemplo, si existe en una familia en varias generaciones, la abuela tuvo cáncer de mama, la madre tuvo cáncer de mama, una tía ha aparecido con cáncer de mama, entonces esos patrones nos permiten saber de que es posible llegar a padecer si formamos parte de esa familia, porque son patrones heredados, patrones que se manifiestan de una generación a otra, porque antes no se sabía que las enfermedades eran heredadas. Ahora entonces ya podemos identificarlo. También existen las pruebas de paternidad. Ahora, con una prueba de ADN, nosotros podemos identificar si dos personas son padre e hijo, no esperar de que a quién se parezca, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos hacer a través de las aplicaciones de la genética en la medicina, aplicación de la genética en la criminalística. También ayuda en la área policial a determinar lo que es quién es culpable de un determinado crimen a través de la huella dactilar. Recordemos que esta huella también por un estudio de la genética se descubrió que no existe una huella dactilar igual a otra, imposible. También huellas genéticas a través de lo que es la sangre, también a lo que es el estudio de ADN eh, de un cabello dejado en una escena de un crimen, eso también es aplicación de la genética. Muy bien, entonces eso en el campo de la criminalística. Ahora vamos a hablar un poquito más de las aplicaciones de la terapia genética, que era lo que les había mencionado, ¿verdad? Que era la manipulación de lo que es los genes. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace una inserción en lo que es la célula, quitando dentro de su núcleo una hebra de ADN, descodificando el gen y aislándolo para que no se vuelva a producir en las siguientes células. Recordemos que el ADN se encuentra dentro de lo que es el núcleo de las células eucariotas. Muy bien, ahora, toda esta de la terapia genética, como les digo, hay sentimientos encontrados. Recordemos de que la mayoría de los grupos en donde más se da es en regiones latinoamericanas en donde no estamos acostumbrados a lidiar con esta parte de la ciencia. Recordemos que la manipulación genética llegó hasta lo que fue la oveja Dolly en su clonación. Entonces, la oveja Dolly murió años después de una enfermedad que nunca se supo por qué se produjo. Ahora, la gran pregunta es, ¿será que los seres humanos o la genética ha llegado a producir lo que son organismos humanos clonados? ¿Ustedes qué creen? Hay una historia que dice que sí se produjeron, pero que se tuvo que sacrificar porque tenía características sumamente agresivas. También las aplicaciones de la genética ha logrado permitir lo que era el descubrimiento de enfermedades hereditarias, ¿verdad? Detección de enfermedades genéticas, como por ejemplo las que habíamos hablado, enfermedades ligadas al sexo, como es la calvicie, la hemofilia, que son enfermedades también hereditarias, que es un problema a nivel de la sangre, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, con todo esto que yo les he explicado, surge una ciencia y esa ciencia es la biotecnología. ¿A qué se refiere? A la aplicación tecnológica que utilizan sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Entonces, ¿la biotecnología ayuda? Sí. ¿Tiene consecuencias para el ser humano? Sí. La aplicación de la genética es necesaria también en los campos de la medicina y en los campos de la agricultura. Entonces, con estos jóvenes doy por terminada lo que es la clase del día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Nos vemos el siguiente domingo.